Que la bendición divina acompañe su día y toda su semana para quienes nos escuchan hoy. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola, muchas gracias. Qué gusto estar acá de nuevo. El gusto es mío y bueno, hoy estoy fascinada porque vamos a desglosar un tema impresionante. O sea, imaginen estar frente al milagro de provisión más, digamos, monumental de la historia. Ujú. Ver cómo se alimenta a miles de personas de la nada en un banquete improvisado y literal horas después, Horas. sí, horas después, entrar en un pánico casi histérico porque a alguien se le olvidó empacar una hogaza de pan para el viaje en barca. Es increíble, la verdad. Totalmente. Y hoy vamos a analizar este nivel de disonancia cognitiva. Tenemos sobre la mesa las notas de estudio de la Biblia Holman y también de la Nueva Almeida actualizada, o sea, la NAA. Que son fuentes súper detalladas, ¿no? Exacto. Ambas nos ofrecen un análisis a fondo del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y para la audiencia que ya conoce este texto, pues la misión de hoy no es repasar los eventos de memoria. Claro, no es una clase de historia. Para nada. Es diseccionar una clase magistral sobre psicología humana y ceguera espiritual. Porque las fuentes muestran que Marcos no agrupó esto al azar. No, definitivamente no. El nivel de detalle estructural en este capítulo es, digamos, verdaderamente clínico. Ajá. La narrativa nos lleva desde una zona de confort hasta el extremo absoluto de lo que significa seguir a Jesús. Muestra esta diferencia abismal entre observar un fenómeno físico, Y entenderlo realmente. exacto, percibir la realidad que lo sustenta, y el punto de partida que señalan las notas establece el tono para todo. La alimentación de los 4.000 ocurre en la región de Decápolis. Y eso es clave. Oral masivo para la época, ¿verdad? Totalmente. O sea, un rabino judío desplegando este nivel de compasión y provisión material, pero explícitamente hacia una población no judía. Es que rompía todos los esquemas. Las fuentes detallan que comen hasta saciarse a partir de solo 7 panes y unos pocos pececillos. Y encima sobra comida. Sí, el excedente llena 7 cestas que, según el texto original, eran de un tamaño inmenso. O sea, lo suficientemente grandes como para transportar a una persona entera. ¡Wow! Fíjate que es una demostración de abundancia que rompe fronteras étnicas y religiosas por completo. Y esa escala de provisión de abundancia hace que la escena que sigue sea tan, pero tan desconcertante. Sí, la de la barca. Ujú. El grupo sube a una barca y los discípulos entran en un estado de ansiedad profunda porque, oh sorpresa, se dan cuenta de que solo tienen un pan. Un solo pan para todos. Exacto. Y en medio de esa tensión, Jesús les lanza una advertencia fundamental. Les dice algo como, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos no entienden nada. Nada. Al escuchar esto, los discípulos asumen que los están regañando por un descuido logístico con la comida. Es que, a ver, es como viajar con un chef con 3 estrellas Michelin que te acaba de crear un festín para miles de personas de la nada y tú entras en crisis porque, ¡ay no! Olvidaste traer un paquete de galletas saladas. Es una gran analogía, sí. Es que la incapacidad de conectar el milagro de hace unas horas con su situación actual es francamente asombrosa. Lo es. Pero lo que resulta crucial aquí es lo que realmente significaba esa famosa levadura. Exacto, el símbolo. Sí, las notas de la Holman y la NAA explican que, en este contexto, la levadura simboliza corrupción, una corrupción que, digamos, se esparce e infecta todo el sistema. Sí, y Jesús menciona 2 tipos muy específicos, ¿no? La de los fariseos y la de Herodes. Ujú. Esa doble advertencia es vital para entender el diagnóstico que él hace. Por un lado, la levadura de los fariseos representa la hipocresía, la autosuficiencia y la corrupción religiosa. La religión mal llevada, claro. Y por el otro, la levadura de Herodes apunta a la corrupción secular, al compromiso político turbio, al materialismo. Básicamente les advierte sobre los sistemas de poder humano. Total. Tanto el religioso como el del Estado, que al final contaminan la perspectiva. Mientras él intenta elevar la visión del grupo hacia amenazas que destruyen el alma. Ellos siguen calculando cómo van a dividir un pan entre 13 personas. Exactamente. Es tragicómico. Y para entender por qué Jesús trae a colación específicamente a los fariseos en ese momento de frustración en la barca, las fuentes nos obligan a retroceder un poco. Al evento de Dalmanuta.
ese mero. Cronológicamente acaba de ocurrir, y ese encuentro nos da la clave psicológica del estado emocional de Jesús. Es que el contexto de Dalmanuta es súper revelador. Los líderes religiosos se acercan, pero las notas enfatizan que no lo hacen para debatir teología, digamos, genuinamente. Van a tenderle una trampa. Sí, exigen una señal del cielo, y la reacción de Jesús se describe como un suspiro profundo desde su espíritu. Qué fuerte imagen. Y las notas de la Biblia Holman hacen una distinción lingüística importante aquí. Esta palabra original no denota simple molestia o un enojo superficial. ¿Qué significa entonces? Describe un dolor agudo, un desaliento íntimo. Es la frustración profunda frente a un corazón humano deliberadamente endurecido. Pero a nivel puramente pragmático, a ver, detengámonos a analizar la estrategia. Si Jesús tiene el poder para multiplicar materia orgánica a voluntad en Decápolis, Sí, entonces ¿por qué simplemente no hacer un truco cósmico en Dalmanuta? O sea, un relámpago a pedido, un eclipse repentino, y se acaba el debate con los fariseos. claro, la solución fácil. Exacto. ¿Por qué negarse y alejarse? Pues porque acceder a esa exigencia habría validado una premisa falsa sobre cómo funciona la fe frente a la evidencia. A ver, explícame eso. Las notas de Lana desglosan este punto magistralmente. El problema de los fariseos no era empírico. La falta de pruebas no era el obstáculo, considerando todos los milagros públicos que ya existían. Ya había un historial clarísimo. Exacto. Lo que buscaban era domesticar lo divino. Exigían un fenómeno espectacular bajo sus propios términos y condiciones. Ujú. Y al hacer eso, excluían por completo la exigencia central del mensaje de Jesús, que era el arrepentimiento y el cambio de corazón. Claro, querían el espectáculo sin la sumisión, ¿no? Totalmente. O sea, tienen la encarnación de la verdad enfrente y piden que se la proyecten en el cielo como si fuera una película. Exactamente eso. La negativa tajante de Jesús establece un principio inamovible. ¿Cuál sería ese principio? Que cuando el sistema de creencias de una persona está blindado por el orgullo o la conveniencia, ninguna cantidad de pirotecnia celestial cambiará su postura. Wow. El suspiro profundo es el reconocimiento de que esa ceguera es voluntaria. Y es trágica. Entonces tenemos, digamos, dos niveles de ceguera operando en paralelo. Por un lado, la ceguera deliberada y hostil de los fariseos, ¿Sí? y por otro, la miopía ansiosa de los discípulos en la barca. Así es. Y esto nos lleva a la metáfora visual más potente de todo el capítulo, la curación del ciego en Betsaida. Según los eruditos, este es un relato exclusivo de Marcos, ¿verdad? Sí, solo aparece en Marcos. Y rompe el molde de cómo operan los milagros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan distinto? El método empleado aquí es único y profundamente táctil. Jesús saca al hombre de la aldea, escupe en sus ojos, le impone las manos y le pregunta si ve algo. Y la respuesta de él es rarísima. Muy reveladora. Dice, veo a los hombres, pues los veo como árboles que andan. Como árboles que andan. Sí, requiere una segunda imposición de manos para que la visión alcance la nitidez total. Y de nuevo, las notas nos instan a no leer esto como un problema de falta de poder. Claro, como si a Jesús le hubiera fallado la batería en el primer intento. Exacto, no es que el milagro haya fallado. Fíjate que yo lo veo análogo a un video de internet que está haciendo buffering. A ver, O sea, el archivo está ahí. La información se está transmitiendo, sí, pero la imagen en la pantalla está pixelada, está distorsionada. Bueno, ese video a medio cargar son los discípulos. es una comparación excelente. Tienen suficiente ancho de banda para reconocer que Jesús tiene poder divino y hace milagros. Pero cuando intentan procesar quién es Él realmente o cuál es su misión, La imagen se congela. exacto. La imagen que proyectan es borrosa. Está totalmente deformada por sus propias preconcepciones y miedos. Y la distorsión de la que sufren no es accidental, ojo. Está moldeada por el entorno sociopolítico. El milagro en 2 etapas funciona como una radiografía, Una radiografía de su intelecto en ese momento. tal cual. Han recibido el primer toque, o sea, han dejado de estar completamente ciegos como los líderes religiosos, pero necesitan desesperadamente un segundo toque de revelación. Para ver la realidad divina sin los filtros humanos. Exacto. Lo que nos obliga a preguntar, ¿qué evento funciona como ese segundo toque? O sea, ¿qué situación fuerza a que la imagen finalmente cargue en alta definición? Y para responder eso, las fuentes nos trasladan hacia el norte, a un escenario que geográficamente es un campo minado. Cesarea de Filipo. Así es. El contraste geográfico aquí es el mensaje. Cesarea de Filipo, a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, no era para nada un lugar neutral.
Era bastante intenso por lo que leí. Súper intenso. Las notas de estudio documentan que la ciudad era un epicentro masivo de paganismo. Albergaba santuarios dedicados a deidades antiguas como Baal, Ujú. un templo inmenso dedicado al dios griego Pan y, crucialmente, un templo de mármol blanco construido para la adoración del César Augusto. O sea, es literalmente el bastión de los dioses falsos y del poder imperial absoluto. Todo junto en un solo lugar. Y es precisamente ahí, rodeado de toda esa arquitectura de dominación mundial y religión de Estado, donde Jesús decide hacer, digamos, su encuesta de opinión definitiva. La gran pregunta. Sí. Primero pregunta qué dice la multitud y recibe respuestas fragmentadas. Que si Juan el Bautista, Elías, un profeta. Pero luego arrincona a su propio círculo. Les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y articula la confesión central. Tú eres el Cristo. El Mesías. Y a primera vista pareciera que la imagen por fin se aclaró, ¿no? Han acertado la respuesta correcta en el examen final. Pareciera, ¿sí? Pero la reacción de Jesús es emitir una orden de silencio estricta y severa. Y a ver, a nivel de estrategia de comunicación, esto parece un desastre absoluto. Suena contraintuitivo. Total. Si por fin tu círculo íntimo reconoce tu identidad como el libertador esperado, ¿no es el imperativo lógico utilizar esa convicción para sumar a las masas a la causa? Pues esa aparente contradicción se resuelve al comprender el peso radioactivo de la palabra Mesías en el Israel del siglo I. A ver, explícanos eso de radioactivo. En la teología judía, el término Mashiach significa el ungido, pero en el imaginario popular de una nación aplastada bajo la bota del Imperio Romano, las implicaciones eran otras. Eran políticas. Estrictamente militares y políticas. La expectativa generalizada era la llegada de un caudillo guerrero, un rey terrenal. Alguien que organizaría una insurrección armada. Exacto. Que masacraría a las legiones romanas y restauraría la soberanía política de Israel por la fuerza. O sea, el título venía con un manual de instrucciones político que la multitud ya había escrito de antemano. Efectivamente. Si los discípulos salían a las calles de Galilea proclamando que habían encontrado al Mesías, se armaba una revolución. la población inmediatamente proyectaría sobre Jesús sus propias fantasías de venganza y rebelión violenta. Esto es lo que los teólogos denominan el secreto mesiánico. Ah, el famoso secreto mesiánico. Sí. Las notas de la NA aclaran que Jesús impone este apagón informativo porque necesitaba tiempo. Necesitaba deconstruir y redefinir radicalmente qué significaba verdaderamente el mesianismo. Antes de que el término fuera secuestrado por la agenda nacionalista. Exactamente. La ironía es brutal. Pedro usó la palabra correcta, Mesías, pero tenía el diccionario equivocado en la cabeza. Una gran forma de ponerlo. Y esto se hace evidente en cuestión de segundos, porque inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús introduce el concepto que hace cortocircuito en todo el sistema. ¿La predicción de su propia muerte? Sí, les detalla que el Hijo del Hombre no marchará sobre Roma en triunfo militar, sino que debe padecer, ser rechazado por la élite religiosa. Ancianos, sumos sacerdotes, escribas. Ajá, ser asesinado y resucitar al tercer día. El impacto psicológico de esa declaración sobre los discípulos es difícil de exagerar. Para Pedro, un Mesías sufriente era un oxímoron inaceptable. ¿No cabía en su cabeza? El equivalente a un vencedor derrotado. La disonancia cognitiva es tan extrema que Pedro lleva a Jesús aparte y comienza a reprenderlo, Imagínate la escena. intentando corregir lo que él percibe como un colapso en la estrategia divina. Es que la osadía de reprender al hombre que acabas de declarar como el enviado de Dios demuestra la profundidad de la incomprensión de Pedro. Sí, él piensa que está salvando la misión. Pero la respuesta de Jesús es fulminante, quizás la más dura registrada en su ministerio público. Muy dura. Se vuelve, mira al resto del grupo para que quede claro que esto es una lección general, y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Wow. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La severidad de usar el nombre Satanás para dirigirse a su discípulo más prominente revela lo que estaba en juego. ¿Qué nos dicen las notas sobre esto? Las notas de estudio conectan esta escena directamente con las tentaciones en el desierto al inicio del ministerio de Jesús. Ah, claro, la oferta del poder sin dolor. Exacto. La oferta de Pedro es idéntica a la del adversario. Un camino hacia el trono que evita el sufrimiento y la cruz. Ujú.
Es la tentación de adoptar la lógica humana del poder, el éxito y la autopreservación, anulando el plan divino. Un plan que requería el sacrificio expiatorio. Sí, Pedro se había convertido inadvertidamente en el portavoz de la agenda del enemigo. Negociables del seguimiento. Las reglas del juego. Tal cual. Les dice que si alguien quiere venir en pos de él, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y aquí hay que hacer una pausa. Sí, porque hoy en día la cultura ha esterilizado la palabra cruz, ¿no crees? Muchísimo. La usamos para describir una enfermedad manejable, un jefe difícil o el tráfico pesado en la mañana. Mi cruz de cada día. Exacto. Pero al analizar la sociología del siglo I a través de estas notas, la cruz era el objeto de terror supremo. Reducir la cruz a una simple molestia cotidiana es vaciar el texto de su impacto original. La crucifixión era un instrumento diseñado por Roma no solo para ejecutar. Era para torturar mentalmente también. Sí, para humillar, torturar y enviar un mensaje de terrorismo de estado absoluto. Era tan aborrecible que la palabra misma se consideraba obscena en la sociedad romana. No se mencionaba en la mesa. Para nada. Y la práctica estipulaba que el condenado debía cargar la viga horizontal sobre sus propios hombros. Desfilando públicamente hacia su lugar de ejecución. Así es. En esencia, Jesús está mirando a una multitud que esperaba a un general conquistador y les dice, a ver, la marcha a la que los estoy invitando es una marcha hacia el patíbulo de ejecución. Es un giro de guión brutal. Total. A nivel puramente lógico, la propuesta de valor es una economía totalmente invertida. Plantea la paradoja definitiva. El que quiera salvar su vida, o sea, asegurarla en términos humanos, proteger su estatus, su control, la perderá irremediablemente. y el que pierda su vida por causa de él y del Evangelio, la salvará. Es fascinante. Es la peor estrategia de supervivencia posible si se mira con los ojos de los fariseos, claro, porque requiere regalar absolutamente todas las fichas del casino para poder ganar el juego. Sí. Y el concepto central que las notas de Holman rescatan aquí es el de la autonomía humana frente a la sumisión divina. Cuéntame más de eso. Negarse a sí mismo no es un llamado al ascetismo extremo o al odio propio. Es el abandono consciente de la ilusión de control. Dejar de ser el jefe de tu propia vida. Exacto. Es sustituir una existencia gobernada por el egocentrismo por una vida anclada en la agenda del reino. Claro. La advertencia final de Jesús resuena con una lógica fría y aplastante. De nada sirve conquistar el mundo entero, acumular todo el capital social, político o económico. Si la moneda de cambio es tu propia alma. Si la moneda de cambio es la destrucción del alma misma, sí. Y la lección concluye con el peso de la eternidad. La vergüenza, ¿no? Sí, avergonzarse de este Mesías sufriente y de sus palabras en una generación descrita como adúltera. Que significa espiritualmente infiel, según entiendo. Exactamente. Hacer eso garantizará el rechazo divino en el juicio final. ¡Wow! Es un viaje analítico extraordinario el que nos proporciona hoy el capítulo 8 de Marcos. Muy profundo. Comenzamos en una barca, observando a un grupo de hombres atrapados en la ansiedad paralizante por una simple hogaza de pan material. Ciegos a la abundancia divina. Sí, ciegos a lo que acababan de presenciar en territorio gentil. Luego fuimos testigos de cómo esa percepción pixelada y borrosa, esa condición de ver a los hombres como árboles, ¿El buffering? el buffering, claro, que solo se rompe cuando son arrinconados en el centro del poder pagano y confrontados con la verdadera identidad de Cristo. Y culminamos enfrentando la cruda realidad que destrozó las expectativas de Pedro. Que la única victoria real pasa ineludiblemente por la sumisión absoluta. Y, bueno, el instrumento de tortura romano. La coherencia narrativa de los textos expone algo vital aquí. La ceguera más peligrosa no es la que oscurece la vista física, sino la que nubla el entendimiento, aquella que nos hace exigir un Mesías a nuestra propia imagen y conveniencia. En lugar de aceptar al que demanda la rendición total, a sus términos. Exacto. Y esa revelación es el punto exacto donde la historia antigua se vuelve un diagnóstico, digamos, de nuestra realidad contemporánea. Totalmente aplicable hoy. Al asimilar todo el rigor analítico de las fuentes de hoy, la reflexión inevitable que queda sobre la mesa para nuestra audiencia no es sobre los discípulos históricos. Es sobre nosotros mismos. Sobre nuestra propia claridad visual.
O sea, ¿en qué áreas de nuestras vidas, frente a las presiones del pragmatismo moderno, seguimos operando con una visión borrosa? Es una gran pregunta. ¿Dónde preferimos mantener una imagen cómoda y esterilizada de lo que es seguir a Jesús? Resistiendo ese terror y esa libertad de ceder el control. Exacto, resistiéndonos a lo que implica ceder el control y cargar nuestra propia cruz de verdad. Es una interrogante diseñada para incomodar nuestro conformismo intelectual y espiritual. Y lo logra, definitivamente. Ha sido un análisis excelente. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora de las profundidades de este texto. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de inmersión profunda. Dios bendice a todos los oyentes.